Hola mis hermanos y amigos, este es nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se registren, se inscriban a este medio de comunicación. Les invitamos a que nos sigan todos los domingos a las 12 del mediodía. Les esperamos. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Esperanza Viva. Hola hermanos, buenas tardes. Hoy quisimos dar este inicio con un poco de adoración. Y es importante que nosotros, cuando estamos en un momento de adoración, es hermoso poder hablar con Dios y escuchar su alabanza. Yo en esta hora traigo para ustedes el mensaje el día de hoy y quiero basar mi tema en una de las segundas epístolas de Corintios, el capítulo 4 y versículos del 7 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Cuando estén listos, yo comenzaré la lectura. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Quisiera invitarles a hacer una pequeña oración de agradecimiento al Señor por su hermosa palabra. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por permitirme abrir la escritura, Señor, y hablar a mi vida por medio de esta enseñanza. Te pido, Señor, que traigas a nuestros corazones bendición, edificación, liberación, fortaleza, y que todos los que estén escuchando esta palabra, Señor, puedan estar siendo tocados con tu Santo Espíritu, porque tu palabra no regresa vacía. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta escritura, hermanos y amigos que nos escuchan, nos enseña que el pueblo de Dios atraviesa por diferentes dificultades de sufrimiento, de pruebas, de lucha. Pero Pablo, siendo el autor de esta carta a los Corintios y inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que a pesar de estas dificultades, el cristiano puede manejar estas situaciones sin que éstas le vayan a detener en su lucha por alcanzar los propósitos de Dios para su vida. Así que mi tema el día de hoy es victoria sobre el sufrimiento.
Y el apóstol Pablo nos habla en una forma muy directa en cuanto al sufrimiento. A mí me gusta usar el diccionario bíblico porque nos da un entendimiento más acerca de la palabra. Y la palabra sufrir en griego es patsema. Algo que se sufre significa adversidad, significa dolor, significa emoción, sufrimiento y aflicción. Aunque todos sabemos y conocemos esta palabra de sufrimiento, pero quise buscarlo porque al escuchar y leer esta escritura, Pablo estaba en un momento muy difícil de su vida. Primero, él estaba batallando con personas no creyentes. Pablo, su salud estaba desmejorando. Todos sabemos que él padecía de un aguijón sobre sus ojos, ¿verdad? Pero estaba en una condición que su salud no estaba muy buena, así que se estaba desmejorando. Otro era que él estaba ya envejeciendo, ya sus años de juventud estaban pasando, así que él sabía y estaba consciente que vendrían más sufrimientos sobre su vida. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Alguna vez usted en sus momentos de dificultades, de sufrimiento, se ha hecho la pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo estoy buscando la presencia de Dios? ¿Por qué viene este acontecimiento a mi vida de sufrimiento? Y bueno, déjame decirte que la vida del creyente no es una vida de color de rosa, hermanos. Vamos a tener sufrimientos y una de dos. Estos sufrimientos nos van a hacer acercarnos más a Dios en una forma de crecimiento espiritual, o la segunda, nos van a apartar del camino del Señor. Yo prefiero la primera, que a pesar de estos sufrimientos me puedan acercar más a la presencia del Señor. Pero estos sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo, hermanos, empezamos con la lectura en el versículo 7, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y quiero decirte que el barro es un material muy frágil, muy débil. Así que Pablo a nosotros los creyentes nos está comparando como esos vasos frágiles de barro, ¿verdad? Pero dice, pero tenemos este tesoro, y este tesoro es la palabra de Dios, es la escritura del Señor, es el conocimiento de su palabra, que es lo que atesoramos, que es lo que guardamos en este vaso de barro. Y dice algo más, para que la excelencia del poder de lo que está dentro de nosotros, la gloria sea para Dios y no para nosotros mismos, sino que lo que nos va a mantener a ti y a mí fuertes en las dificultades, en las luchas, en el dolor, va a ser lo que atesoremos en nuestro corazón, lo que hayamos recibido y aprendido de parte del Señor a través de su palabra. Ciertamente, hermanos, estamos viviendo peligros, ¿verdad? Nos enfrentamos a muchos peligros y todos sabemos y hemos escuchado siempre, yo he dicho en mis predicaciones anteriores que se estaba batallando contra este virus, ¿verdad? Este tipo de enfermedad. Pero no solo eso, el cristiano batalla por virus o por enfermedades, ¿verdad? Sino que también las condiciones económicas de muchos
tal vez han bajado, sus ingresos ya no son los mismos. Así que en sus hogares ha habido pobreza, ha habido necesidades, ¿verdad? Y tal vez algunos otros en sus hogares han tenido problemas conyugales, ya sea que el cónyuge lo haya abandonado, o tal vez haya un tipo de sufrimiento en una familia que ven a sus hijos con algún vicio que está dañando su salud, que son vicios que está estorbando a que la familia pueda ser feliz. Y póngale usted el tipo de dificultad o de sufrimiento que haya en su familia o en usted mismo. Pero la enseñanza de hoy es que a pesar de lo que estamos nosotros batallando, viviendo, quiero decirte que la victoria está sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Así que la vida del creyente no es una vida de derrotas, hermanos, sino de victorias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gusta ese salmo, en el Salmo 43:5, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que el salmista también estaba pasando momentos turbulentos en su vida, y él, inspirado por Dios, también escribía estas notas, ¿verdad? Y se preguntaba a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y muchos de nosotros a veces estamos en una condición de dolor, de sufrimiento, pero dice la Biblia que esperemos en Jehová, porque Él nos dará la victoria sobre estos sufrimientos. La escritura que leí, hermanos, nos indica algunos puntos que quisiera que desarrolláramos y entendiéramos. El primer punto es que nos habla en el verso 8, donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra atribular, significa oprimir, significa angustiar, significa opresión, significa tensión. Y el diccionario me llevaba a un ejemplo sobre las uvas, ya que atribular significa también algo que se oprime, algo que se exprime. Y me daba el ejemplo de las uvas. No sé si ahorita se haga, pero estudiando el comentario, me decía que cuando las uvas se ponen en una área plana y todas las sueltan de sus ramitas, vienen muchas mujeres y lavados sus pies, se suben a las uvas y empiezan a machucarlas, a aplastarlas, a oprimirlas para sacarles el jugo. Y entonces el comentarista hacía este comentario de que el cristiano, cuando está en un momento de tribulación o que está oprimido, que está pasando dificultades, dice que su corazón, sus emociones se oprimen. Es decir, hermano, cuando nosotros sufrimos alguna tribulación, sí, nuestro corazón humanamente está adolorido, está sufriendo. Pero dice que nosotros, a pesar de eso, tenemos que mantenernos en pie y no perder, escucha, el valor cuando se está bajo presión. Cuando tú estás bajo ese dolor, bajo esa influencia de oprimir tus emociones, tú debes de mantenerte en pie, no quedarte derrotado, no quedarte tirado, sino esperar en Dios que Él te ayudará a la victoria. Estas cosas, hermano, que nosotros pasamos,
Jesucristo las enseñaba a sus discípulos y me trae a memoria ese versículo en Juan 16:33, donde dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no te preocupes. Si el mundo está mal, hay muchas aflicciones, hay muchas enfermedades, hay muchos momentos de tristeza, tú recuerda también que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Dios. Eso está en un salmo también, el Salmo 34:19. Así que estamos viendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿verdad? Tenemos que nosotros perseverar en medio de nuestros padecimientos. Y vamos a ver una carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, estas 4 cosas, cuando tú estás viviendo en eso, que por un poco de padecimiento, el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a dar fortaleza y nos va a dar un establecimiento firme en nuestra fe. Así que no tengamos miedo a lo que vayamos a padecer. Muchos, yo sé que han pasado momentos difíciles, han perdido familiares, físicamente quizás tú has perdido algo en tu cuerpo, quizás tú has batallado con emociones que te han traído la depresión, que te han dado tristeza, pero todos nosotros no estamos exentos a no enfrentarnos a alguna dificultad de la vida, porque no somos intocables. Porque aunque seamos cristianos, vamos a ser tocados por esas dificultades. Pero lo hermoso es que Dios nos va a enseñar a cómo manejar esas situaciones para que no nos detengamos y que nuestra fe pueda lograrse en los propósitos de Dios. Amén. También sabemos que el diablo no duerme, ¿verdad? Que él siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esa escritura quisiera leerla también con ustedes. Es en primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, hermanos, cualquier cosa que nosotros estemos siendo atribulados, no debemos de angustiarnos. Debemos de saber que el Señor a su tiempo nos va a ayudar. Punto número 2, nos dice que también vamos a estar en apuros, mas no desesperados. La palabra apuro, hermanos, significa quedarse sin salida, estar perdido mentalmente, estar en apuros, dudar y estar perplejo. ¿Alguna vez tú has batallado con una lucha que te ha provocado un sufrimiento que por unos momentos o unos instantes tú te has quedado viendo a algo y te das cuenta que no vas a encontrar la salida, que estás preocupado por eso
Y si no te ha pasado a ti, a lo mejor a otras personas que tú has conocido, que han pasado por momentos de sufrimiento, que por un momento se quedan intactos, se quedan en shock, no saben qué hacer, no saben qué decir o cómo moverse. Pero el apóstol Pablo decía que aunque él estaba en apuros, en necesidades, dice que él no se desesperaba. La palabra dice en apuros, mas no desesperados. Mira, quiero compartir contigo esta escritura en Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19, un poco largo, pero muy edificativa. Dice así la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, dice así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Te pregunto, hermano, ¿es difícil cuando estamos nosotros en apuros darle gracias a Dios o gozarnos o dar un brinco de gozo? Es difícil. Hace años atrás, cuando yo estaba más joven, ustedes recordarán el terremoto que hubo en México en el año 1985, que fue uno de los más fuertes. Y yo recuerdo estando en casa con mis hermanas, todavía éramos solteras. Yo no entendía por qué razón una de mis hermanas, cuando empezó a moverse la casa y a tirarse todas las cosas, ella alzó las manos y dijo: Señor, gracias. Y me acuerdo que me agarró y nos salimos afuera en un pasillo en el patio de la casa, y mi hermana no paraba de decir: gracias, Señor, gracias. Y yo en ese momento no lo entendía, pero hoy lo entiendo, hermanos. Ya después, algunos meses, lo entendí, que cuando nosotros estamos en dolor, tenemos que también decirle al Señor: gracias y que se haga tu voluntad. No sabemos por qué viene el problema, no sabemos por qué viene el dolor o el sufrimiento, pero tú sí lo sabes. Y cualquier cosa, ya sea que tú hayas permitido que el enemigo haya tocado mi vida, o que el sufrimiento haya sido por amor y a ti, a tu palabra, yo me gozo, yo me regocijo en tu presencia. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. En medio del apuro, en medio del dolor, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Por eso Él es nuestra luz, nuestra salvación. También está ese Salmo 27. Te doy muchas escrituras porque quiero que cuando tú tengas tiempo las escudriñes y las puedas analizar para tu vida en estos momentos difíciles de tu vida. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salvación mía y Dios mío. Después en el verso 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Así que dice que Dios estará con nosotros y nosotros estaremos confiando en Él. Así que no importa, hermano, si ahorita tú estás en esos apuros, tú no te desesperes. Tú confía al Señor, tú clama al Señor y Él te va a ayudar. Pablo sabía por qué estaba diciendo estas cosas. Porque él tenía sufrimientos, hermanos. Él padecía. Y fue un gran hombre predicador del Señor. Vamos a ver el punto 3. Dice: perseguidos, mas no desamparados. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39.
dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Escucha, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escucha, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Así que ha habido personas que han sido perseguidas por ser cristianos. Anoche mi esposo me leía un libro en el cual él estaba viendo de una mujer que estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo por causa del amor del Señor Jesucristo. Y le hacían cosas terribles físicamente, hermanos, de un dolor, de una tormenta, que mataron a su esposo, mataron a su hijo en su presencia, les quitaban su ropa, les golpeaban y eran sufrimientos fuertes, hermanos. Hoy en día también hemos escuchado que en aquellos países, hermanos, ha habido personas que han sido decapitadas han sido perseguidas porque son cristianas, porque han aceptado al Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte, tal vez tú puedes decir, estamos en un país que podemos ser libres de expresión, podemos tener nuestra religión, como se dice, pero no es la religión, sino es la palabra de Dios que viene a salvar nuestras vidas. Así que hoy que tenemos el tiempo, hermanos, y que no hemos sido perseguidos quizás de muerte, pero sí quiero decirte que por causa de ser cristianos, sí nuestra familia nos ha dejado de hablar, porque nos han visto nuestros cambios, que hemos sido cristianos, que seguimos a Jesús, que ya no hacemos las mismas cosas que ellos. Pero nosotros, dice la Biblia, que aunque recibamos burlas, quejas, quizás golpes, nosotros tenemos que mantenernos fuertes en nuestra fe. Pablo decía, perseguidos, mas no desamparados, porque déjame decirte que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor no nos desampara. Él está con nosotros. Por eso también decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el estar perseguidos, nosotros debemos de adorarle a Dios, y Él está con nosotros para defendernos, porque Él nunca nos abandona. En cierta ocasión una persona me decía, ¿por qué ahora que yo soy cristiano me están viniendo todos estos acontecimientos? Perdí mi trabajo, mi esposa me abandonó, me siento triste. Y yo le decía, Dios a veces permite estas cosas, pero no porque no nos ame, hermano. No mal confundamos esta expresión. Dios nos ama. Y así como permitió a Job pasar dificultades con su propia vida y con su propia familia, el Señor lo ayudó, lo superó, le dio la fortaleza. Y también él pudo expresar en momentos desagradables que quizás quería morir, pero el Señor lo mantuvo con vida. Podemos también hablar de Elías. Ustedes recuerdan el profeta Elías, cuando él, atemorizado de que esta Jezabel estaba matando, dando la orden de que todos los profetas fueran muertos, Elías, con el temor, se fue y se escondió en una cueva. Y él deseaba morir, pero el ángel de Jehová estaba con él, ayudándolo y cuidándolo. Jeremías, el profeta que decimos el profeta llorón, él también sufrió, él estaba encarcelado, él también estuvo
estuvo en pozos. Sin en cambio, él decía, ¿cómo no morí en el vientre de mi madre? Pero sin en cambio, Dios lo sostuvo y fue un gran profeta. Y te pudiera decir de más y más. En esta hora estamos viendo de Pablo. Pablo hablaba estas palabras edificativas para el cristiano, para el creyente, para que si estaban cruzando esas dificultades, ellos se sostuvieran en la fe, en la fortaleza del Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Vamos a ver el cuarto punto. Dice, derribados, pero no destruidos. Esta palabra derribados es catabaló y significa echar abajo, lanzar hacia abajo, derribar. Y nosotros, cuando hemos estado pasando estas cosas, dice que nosotros, aunque nos derrumben, aunque las dificultades nos estén causando mucho dolor, que nos estamos derrumbando, viene la palabra del Señor que dice que no estamos destruidos. Te voy a platicar un acontecimiento que vivió el apóstol Pablo. Y esto está en Hechos capítulo 27. Y van a estar estos dos versículos, el 23 y el 24. Esto sucedió en uno de sus viajes que hizo Pablo. Todos sabemos que Pablo hizo 4 viajes, ¿verdad? Misioneros. Y en su tercer viaje esto aconteció. Y dice en Hechos 27, 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él iba preso, él iba en una barca, hermanos, y hubo una tormenta fuerte, pero el ángel de Jehová estuvo con él. Pero ahora quiero que veas en Hechos capítulo 14, versículo 19, que es lo que te quiero decir, el acontecimiento también que yo pude ver en Pablo. Dice Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Imagínate, hermano. Yo te decía que Pablo estaba batallando con personas no creyentes. Él entró a esa ciudad, y todos sabemos que las ciudades estaban con murallas, amuralladas. Y estando Pablo ahí predicando el evangelio del reino de Dios, dice que hombres malos empezaron a decirle a la multitud de cosas negativas de lo que él estaba hablando. Y dice que empezaron a apedrearlo, empezaron a golpearlo. Y dice que cuando él se cayó al suelo, dice que las personas lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad, lo echaron fuera y lo daban por muerto. Porque tú te imaginas una pedrada, 2, 3, no, eran muchas más que le causaban dolor y le sacaban sangre. Su cuerpo estaba todo ensangrentado. Y dice ahí que Pablo, echado afuera de la ciudad, dice que llegaron sus discípulos, personas que sí habían creído en él, en la palabra de lo que él estaba hablando, lo rodearon así. Y dice que él, en su dolor, en su sufrimiento, él pudo decir, estoy derribado, pero no estoy destruido.
hermano, que aunque tú estés sufriendo, tú estés en agonía, tú levántate, tú deja todo y di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también di, quizás ahorita fui derribado por el diablo, quizás fui derribado por la enfermedad, por el problema, por la soledad, pero tú no estás destruido, tú te levantas en el nombre del Señor, porque solamente con su ayuda nosotros podemos vencer todo eso que nos está dañando. Así que, hermanos, estamos derribados, pero no destruidos. Tenemos la fuerza, la fortaleza del Señor. Cuando tengas tiempo, hermano, quiero que tú veas también toda una lista de todos los sufrimientos que el apóstol Pablo vivió, hermanos. Y eso está aquí mismo en esta carta de Corintios, en el capítulo 11 y en los versículos 24 y 28. Nomás te voy a leer uno poquito porque son muchos. Mira cómo él empieza a declarar esa lista de sufrimientos. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 veces he sido azotado. O sea que luego él dice -1, quiere decir que 39 veces fue él azotado. Luego dice 3 veces he sido azotado con varas. Luego dice 1 vez apedreado, que es donde yo te estaba diciendo. 3 veces he padecido naufragio cuando él estuvo en alta mar. Dice, en caminos muchas veces he estado en peligros, en ríos. Muchas veces he también sufrido peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que también Pablo sufrió desilusiones de personas que él había discipulado, de personas que él había instruido. Esas personas le habían fallado. Sin en cambio, él decía, estoy derribado pero no destruido. Me levantaré y seguiré adelante. Por eso también ese bonito versículo que dice, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar, hermano. Y cuando se levanta con poder y gloria para seguir adelante, para seguir buscando de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que vivir en fe y en la confianza del Señor. Yo te decía, una de dos, estos sufrimientos te van a hacer madurar y ser más fuerte o te van a apartar. Y yo me gozo cuando veo hermanos que han pasado estos momentos de sufrimiento y ahora los veo fuertes, los veo levantados, los veo que están en el camino del Señor. Pablo no solamente predicaba, hermano, el sufrimiento, sino que Pablo también predicó el gozo de la enseñanza, la paz del reino de Dios, el poder de Dios, la autoridad por la cual el creyente tiene que declarar esa autoridad en cualquier momento de su vida, creyendo por fe que en todo mal será vencido en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios, hermano, experimenta pruebas, sufrimientos, y quizás no siempre se logra victoria al instante. Escucha esto. A veces la victoria que tú quieres obtener en medio de tus dificultades se va a llevar tiempo. Y ese tiempo puede ser días, puede ser años, puede ser meses, no lo sé. Pero de ti depende qué tanto se tarde esa victoria, porque solamente tú, buscando del Señor, vas a lograr eso. Cuando estaba en México viviendo, había una ancianita y ella me decía, Pastora Rosy, ayúdeme a orar por mi hijo. Estoy orando y orando para que Dios lo salve. Y le dije, hermana, ¿cuánto tiempo lleva orando? Dice, pastora, ya llevo 5 años orando. Y le dije, no decaiga,
permanezca predicando, hablándole a su hijo. Y su hijo va a ser salvado. Y esta ancianita, hermanos, no se dio por vencida. Ella veía que otras personas sí oraban por sus familias y sus familias se salvaban y venían a la iglesia. Pero un día, hermano, una mañana, veo entrar esa ancianita a la iglesia con su hijo cambiado, salvado. Ella no se dio por vencida. Ella se paró firme en su fe. No importó los años que estuvo llorando, pero pudo ver la salvación de su hijo venir a la casa de Dios. Y fue salvo su hijo. Así que, hermanos, yo te digo que quizás en medio del sufrir, en medio del dolor, tú no sabes cuánto tiempo va a ser. Pero lo que sí te quiero decir es que nunca te des por vencido. Tú permanece fiel creyendo que cualquier cosa que tú le estés pidiendo la vas a recibir. Amén. Dios, hermano, nos ha dado autoridad y poder de su Espíritu Santo para que lo usemos. Y lo usemos en las dificultades para que nosotros sepamos hablarle al dolor. Dolor, te vas en el nombre de Jesús. Para que nosotros sepamos hablarle a la tristeza. Tristeza, te vas en el nombre de Jesús. Para que nosotros sepamos hablarle, hermanos, a la soledad, a la enfermedad, a cualquier cosa que está agobiando tu vida. Tú uses la autoridad y el poder del Señor y le digas que eso está bajo tus pies y tú puedas permanecer en la autoridad del Señor Jesús. Y el Señor lo va a hacer porque creemos en un Dios poderoso. Amén. Dice que también nosotros vamos a tener la victoria cuando nosotros hayamos librado una batalla. ¿Te das cuenta? O sea que el triunfo se alcanza después de la prueba. El triunfo se alcanza después de la prueba, hermano. Así que no te atemorices, no tengas temor. Dios guarda tu vida, pero tú vas a declarar la victoria venciendo la prueba y vas a continuar viviendo en los caminos del Señor. Hay quienes se rinden, hermano, en esos momentos de dolor, de sufrimiento. Y muchos piensan y dicen, ¿para qué me hago cristiano si yo veo a mi vecino que es cristiano y solamente está sufriendo? Le tuvo un accidente, le quitaron su trabajo, él ya no está feliz como antes. ¿Para qué quiero ser así? Muchos así piensan, los de allá afuera, los que están sin Cristo. Pero nosotros como cristianos tenemos que declarar la victoria siempre en el Señor. Y aunque ellos vean lo negativo, nosotros declaremos lo positivo, hermano, buscando la presencia del Señor. Así que la Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas, las dificultades humanas, dice, son inevitables. O sea que nosotros vamos a ser tocados por esas cosas que van a venir a nuestras vidas, que quizás tú no te esperabas un accidente, tú no te esperabas una enfermedad, tú no te esperabas un divorcio, tú no te esperabas un sufrimiento, pero vino, tocó tu vida, hermano. Pero lo importante es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, el cual nos ayuda a vencer todo obstáculo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice, la presencia de Dios en nuestras vidas no nos hacen invulnerables ni inmunes a la lucha de la vida. Sí vamos a sufrir, sí vamos a batallar, hermano, pero vamos a lograr triunfar en Cristo Jesús. Así que, fíjate, si nosotros tenemos la promesa de la victoria, Él nos va a proveer, nos va a dar a suplir nuestras necesidades, nos va a dar fuerza espiritual, nos va a dar esa salud, nos va a dar ese consuelo, nos va a dar nuestro cónyuge. Si tú
no tienes un esposo, no tienes una pareja, el Señor te la va a dar. Confía en el Señor, hermano. Para todo Dios nos bendice, en nuestros sentimientos emocionales, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en cualquier tipo de dificultad, el Señor está para ayudarnos. Fíjate los resultados del apóstol Pablo, hermano, por todos esos sufrimientos que él tuvo. Él las declaraba y decía que llevaba marcas sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero él decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y luego él declaraba y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo, Rosalinda, en lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, prediquemos el evangelio, hablemos de él. No importa en cuál dificultad tú estés viviendo, solamente el Señor te va a ayudar. Dice ahí en Corintios, en la misma lectura que leímos, el 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Hermanos, tal vez tus sufrimientos no son iguales que el de tu esposo, que el de tu novio, que el de tu pareja, que el de tu hermano, tu amigo, tu vecino. Tus sufrimientos no son iguales que cualquier otras personas. Pero a pesar de todo eso, hay victoria sobre el sufrimiento, hermanos. Todos sabemos lo que hemos pasado con este virus, ¿verdad? Que estamos en batalla, pero nosotros no debemos de perder que hay victoria y hay salud y hay sanidad. Y yo quiero invitarte, hermanos, que aunque otros te aborrezcan porque eres cristiano, porque sabes hablar con la verdad, Dios sí te acepta y te ayudará a vencer todo obstáculo. Vence la soledad, vence el temor, vence cualquier dificultad con la ayuda de Dios, hermano. Así que mi tema fue victoria sobre todo sufrimiento, y que en medio de toda dificultad el Señor te va a ayudar a poder seguir adelante para que tú saques adelante la victoria. Yo quiero que en esta hora oremos al Señor y espero que esta palabra haya sido edificativa para tu vida, que no te des por vencido. No te des por vencido, ya sea sufriendo en el ministerio, no te des vencido sufriendo en la disciplina del Señor, no te des por vencido sirviendo en la iglesia. Tú sigue adelante, busca de Dios. Y yo quiero que oremos. Voy a invitar al pastor Uriel que pase conmigo y hagamos una oración de bendición para orar por todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando y que nos están viendo. Pastor, venga, y así vamos a declarar. Yo quiero que ustedes, hermanos, también se unan en esta oración y que con su mano derecha también extendida hacia nosotros puedan estar unidos. Aleluya, para orar y honrar el nombre del Señor, y que declaremos la victoria en medio de este dolor, de este sufrimiento. Sí, oremos. Oremos, hermanos. Aleluya. Padre, en el nombre precioso Padre, de tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias porque tú nos has prometido victoria, Señor. Tú nos has prometido, Señor, sacarnos adelante sobre toda circunstancia adversa que venga contra nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes planes para nosotros. Todavía tienes planes para la iglesia cristiana Esperanza Viva. Todavía tienes, Señor, propósitos. No has terminado, Señor. No has terminado con mis hermanos, con mis amigos que están ahí viendo, Señor. Con todos aquellos visitantes, tú todavía tienes planes para ellos, Padre. Te rogamos, oh Dios, te pedimos que tú saques adelante a tu pueblo, que tú nos lleves hacia adelante, Señor, y que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no ver a las circunstancias, no enfocarnos en ello, sino verte a ti, Padre, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tú guías nuestros pasos,
nuestra vida, Señor, y que tú nos levantarás, Señor, que traerás nuevos tiempos y nuevas victorias para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Gracias, Jesús. Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Dios es Amén. bueno, hermanos. Los bendecimos en el nombre del Señor y quédate con esta frase: victoria sobre todo sufrimiento. Y dice, no importa en qué situación estés, aprende a manejar las situaciones sin que éstas te vayan a detener en tu lucha por alcanzar los propósitos divinos de Dios. Amén. Te amo y que Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos.